Hola Q, ¿cómo estás? Hola, Fran, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien también. Yo creo que esta introducción con este sonido, muchos se pueden preguntar qué significa. Y como el título dice, ¿cierto Q? Vamos a explorar el volumen y la proyección del sonido a través del cuenco tibetano. Así Algo que podría ser, ¿cómo? A través del cuenco. Como, ¿qué relación puede tener? Eh, Y bueno, a través de esta plataforma Arte de Voz queremos entregar este webinar a quienes nos siguen, ¿cierto? A nuestros estudiantes, futuros estudiantes, a los actuales y a los antiguos, ¿cierto, Q? Y es. conversar un poco acerca de las definiciones que son tan importantes a la hora de ejecutar la locución y quienes están de pronto adentrando a este mundo, saber cuáles esas definiciones de volumen, proyección, son iguales, significan lo mismo en la voz hablada y, y eso, llevarlo a lo que, a qué lo podemos relacionar con este cuenco. Cuéntanos un poco de volumen, de proyección. Sí, claro. Que fíjate que, bueno, como sabes, nos dedicamos a la docencia y al trabajo con la voz y no es extraño, más bien es común que las personas tendamos popularmente a confundir ciertos conceptos, ¿verdad? Que asociamos al sonido, a la voz, desde el tono, desde el volumen, como ahora también la proyección, y muchas veces no estamos entendiendo lo mismo. Por eso es que también me parece clave, importante, ir, ir desglosando, comprendiendo además de la importancia del concepto como tal, ir diferenciándolo, ir viendo la distinción de cada uno para poder usarlo a favor de nuestro ejercicio vocal. No solamente es como que también es importante salir del ámbito de la ignorancia, ¿no? Del concepto como, parece que estaba confundido, que estaba entendiendo otra cosa, que eso también ayuda, nos ayuda sobre todo en la comunicación, pero también para que desde la conciencia yo aplique este aprendizaje en una forma técnica y sobre todo, al menos en el tema de la proyección, buscando siempre un uso saludable de la voz, ¿verdad? Entonces, en ese Exacto. sentido, fue que llegamos con Fran, ¿cierto, Fran? A este ejemplo del cuenco, que en el fondo me pasa que tiene como muchas similitudes con la voz. Y por, quizá por lo superficial, en la superficie parezca que no, pero si vamos en realidad entendiendo, comprendiendo el funcionamiento del cuenco y lo que le pasa a la vibración, al sonido, podemos ver que tiene bastantes paralelos con la voz y creo que desde ahí se puede generar también este aprendizaje, este conocimiento de los conceptos. Uh -huh. Por supuesto, Q, sobre todo entendiendo de que podemos nosotros asemejar nuestro sonido, ¿no es cierto? Nuestra voz a un instrumento y quizás no a un instrumento común. Eh, como bien decías, este cuenco, ¿cierto? Tiene mucha similitud con nuestra voz o con lo que nosotros, con resonar, porque como no tiene una nota musical, que es lo que hablábamos cuando estábamos preparando este tema, tiene un sonido único, al igual que nosotros, todos tenemos un registro único, eh, que se pueden parecer las voces, pero nuestro ADN, ¿cierto? Como nuestra marca, nuestra huella digital es la voz que uno puede parecer, pueden haber similitud de una voz a otra, pero exactamente una igual a la otra no hay. Y eso es algo que el cuenco nos está mostrando. Y también tiene muchos armónicos, como nuestra voz, que cuando nosotros la llegamos a conocer y a trabajar y a profundizar en ella, podemos conseguir cosas realmente sorprendentes. Entonces, por eso es que se está haciendo esta relación entre el cuenco tibetano, que uno podría decir qué relación puede tener con la voz. Bueno, durante este espacio vamos a ir también contando eso y sobre todo desde desde lo medular, sino que cuál es la diferencia entre volumen y proyección, qué es la vibración y cómo todo eso se relaciona al momento de enfrentarse a un micrófono, a hacer una publicidad o a hacer algo relacionado con, con la locución y u otras artes que se realizan con la voz. Con la voz habla, así es. Fíjate que sí, creo que lo primero que habríamos de hacer
en el fondo, como para ir aterrizando el ejercicio, tiene que ver con describir el instrumento. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo ahí vas a encontrar lo verdadero y lo concreto. Y bueno, si bien nosotros no podemos tener ahora, porque la distancia y todo y toda la situación actual, un encuentro entre Fran y yo, y tener al Cuenco ahí, y con gusto eso sería, ¿no? Presencialmente para muchas personas, si tienen la oportunidad en sus casas de encontrarse con un cuenco tibetano, que también se llama jarro cantador, o cuenco himalayo, tiene diferentes nombres. Pero si te das el ejercicio de sentirlo, de tocarlo, de describirlo, vamos a empezar a ver las principales semejanzas. Por ejemplo, Fran, a mí se me ocurre lo primero es, estamos viendo este cuenco, no lo podemos saber a ciencia cierta, pero creo que es metal. Seguramente tiene una densidad y un grosor específico, y va cambiando de sus dimensiones al respecto de lo ovalado que está. Y eso es lo que produce el sonido único del que estabas hablando recientemente. Y mira cómo esto se relaciona tan hermosamente con lo del timbre, ¿cierto? Que ya sabemos, los que nos dedicamos a la voz hablada, que el timbre es ese sonido único, es ese sello que solamente un individuo tiene y que no existe otro como ese. Y eso tiene que ver con nuestro material, con lo que estamos hechos, con nuestros huesos, con la densidad de nuestros huesos, por nuestros dientes y su posición, por la densidad misma de nuestros huesos. Y fíjate cómo eso se parece tanto al cuenco y a cómo está hecho y la forma en la que está hecha el material, porque hay unos cuencos de cristal, hay otros de mármol, hay estos de metal, Bronce. hay otros de bronce, ¿te das cuenta? Y eso va definiendo también ese timbre que lo hace único en la existencia. Entonces, eso ya me parece una semejanza bien importante, que si bien no estamos todavía hablando de la proyección y el volumen, creo que ya nos da un pistazo de cómo podemos comprender el timbre desde otra parte, ¿no? Desde el material con el que estoy hecho y construido, y además también entender que si yo acepto esa naturalidad, esa naturaleza de mi elemento, entonces le puedo sacar mayor provecho a mi voz y no estarme peleando con que yo quiero un sonido metálico en mi voz, pero yo soy de cristal o de, no sé, o de cuarzo. Pues primero vamos a ir comprendiendo de qué estamos hechos y conociendo, y ahí aparece un tema también bien importante que yo creo que da para otra reunión y conversación, que es el tema de ay, se me fue ahorita, que es el tema de la interocepción, la percepción por dentro, Mm. todo lo que sentimos en nuestro organismo por dentro y qué tenemos que mover por dentro para generar nuestro sonido. Pero no me quiero ir para otra parte. Estábamos con esto de la descripción y entender el material del que está hecho y de Así hacer de es. ahí un sonido único. Así es, eso es lo importante. Y cómo a través de un instrumento nosotros podemos llegar a conocer nuestro propio instrumento, conocer nuestra voz, de cómo manejarla. Por ejemplo, hay ciertas curiosidades del cuenco que estuvimos investigando para preparar este webinar. Y por ejemplo, mientras más pequeño, ¿cierto? Es este cuenco, el sonido es más agudo, que también es importante a la hora de escoger uno. Cuando quieres trabajar con un cuenco, qué sonido quieres. Lo otro que es también súper importante es que el sonido es único y es por eso que tiene también esa relación, lo reitero, con nuestra voz. Así es. Así es. Y, y bueno, además, Fran, pensaba, bueno, ¿tienes tú algún otro dato por ahí que me quisieras comentar? Porque estaba yo pensando en otros que tienen que ver también cómo se sujeta el cuenco, que podemos, híjoles, podemos desarrollar esto como para muchas sesiones, yo pienso, Sí, porque no sé si notaste, bueno, este está en su cojincito y no es tomado por nadie en el fondo, pero el cuenco, para que resuene, necesita estar en una base estable, pero que no lo sujete tensamente. Es decir, yo he tenido la experiencia, no sé tú, Fran, la posibilidad de hacer el intento de hacer resonar un cuenco, y mi primera tendencia es que para que no se caiga el objeto o para sentirlo seguro y sentirme seguro yo de sostenerlo, lo tomé con los dedos y en todo caso cerré la posibilidad de resonancia del objeto porque le tapé en el fondo su resonador.
claro. completo, ¿no? Entonces, cuando me empezaron a enseñar, no, no puedes estar tenso, fíjate, no puedes estar tenso para que suene, tienes que estar relajado de la mano y confiar en que tienes la fuerza suficiente para sostenerlo solo con tu palma, sin tener que agarrarlo. ¿Viste? Bueno, Desde ahí expande su sonido. exacto. Y tiene tanto, y volvemos a nuestra voz. Tiene tanto que ver de cómo administramos el aire, de cómo resonamos, de la resistencia que tenemos para pronunciar una determinada palabra o frase, un loop, cuando hablamos de locución. Y qué importante es, ¿cierto?, el saber trabajar nuestro instrumento para no quedarnos sin él. Eh, Tú y yo hacemos clases hace bastante tiempo y en este año en Arte de Voz nos hemos podido dar cuenta de cómo llegan muchas personas con los pliegues o cuerdas vocales lastimados por un mal uso, porque no se administraba bien el aire y muchos de nosotros antes de capacitarnos y de aprender también pasamos por eso. Y el cuenco tiene otra particularidad que ayuda ya en una parte de sanación. Sí. Hay personas que para poder sanarse, sanar su voz, ya sea por estrés, por cansancio, por mal utilizarla, por gritar de pronto, por exponerse a cambios de temperaturas muy fuertes, eh, quedan hablando así. Sí. Y este cuenco, este instrumento que uno podría decir, pero ¿cómo me puede ayudar? Sí, hay mucha gente, Q, y me imagino que tú puedes tener más información al respecto, que lo utiliza como una manera de sanación, Así no es. solamente para identificar sonido y mi relación y la relación con mi voz, sino en un ámbito mucho más, no sé, espiritual, puede decirse. Sí, digamos que la verdad yo le diría energético en ese sentido, pero que efectivamente tiene que ver con vibración, así como nuestra voz, ¿no? Claro, en los sonidos, como tú bien decías, tiene que ver mucho el material, el tamaño también, pero los sonidos, dependiendo de lo que quieres, el tema que quieres tratar, por decirlo así, en una sesión de vibración o de sonoridad con el cuenco, tiene mucho que ver. Pero efectivamente, uno de sus efectos sanadores, por decirlo así, es el de relajar. Y fíjate cómo esto tiene que ver con lo de la atención que yo te decía, porque si tú piensas, muchas de las lesiones que podemos tener en los pliegues vocales tiene que ver con que hacemos el ejercicio de hablar desde la tensión, desde el estrés, ya sea por el nerviosismo o ya sea por querer alcanzar un tono que no es cómodo para mí o ya sea por querer justamente lo que estamos hablando hoy, que es el volumen, por alcanzar un volumen para que la gente me escuche, a lo mejor en un espacio abierto, o por no comprender la relación volumen-proyección, y entonces estamos en una constante tensión del músculo, de los pliegues, de los músculos, de los pliegues vocales, y ahí efectivamente existe el estrés, entonces se dan las lesiones. Entonces, para relajar todo esto que sería nuestro sistema fonador, una de las maneras es a través del sonido del cuenco. Fíjate qué lindo, ¿no? Y además, como yo te decía, esto del tocarlo y soltar y tener la confianza de que va a hacer el cuenco para lo que está hecho, con lo que su naturaleza es sonar, ¿no? Entonces, en el fondo es mucho eso también es esta cosa, esta práctica saludable de no tenses tu voz, no la aprietes, ¿no? Así tal cual, no aprietes cuando vas a hablar aquí, tu sistema, tu estrés, no lo pases a esta parte. Uno, y dos, confía en que el ser humano habla y que lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, entonces suelta también eso un poco ya tienes huesos, ya tienes resonadores, ya tienes sonido natural, tu timbre es único, entonces una parte también muy importante que creo que nos enseña el cuenco es confía, no te tenses y confía. Y ahí empieza a salir el sonido auténtico de nosotros. Exacto, nuestra verdadera voz. Eso es. Y sí, sí es verdad, a través de esto. Entonces ahora yo creo que muchos se deben estar preguntando, porque quizás todavía no les queda claro, ya, pero ¿cómo? Y esto también tiene que ir para quienes ya saben y manejan los conceptos de volumen y proyección y para quienes realmente no saben qué significa, y volvemos a la importancia, por ejemplo, en el área de la proyección de la respiración
y cómo no significa lo mismo, ¿cierto, Q? Así es. Sí, antes me gustaría revisar de nuevo el video para Sí, volver como a conectar con los conceptos, Efran, pero si antes tú me puedes ayudar leyendo por ahí, por favor, lo que estamos entendiendo por volumen y lo que estamos entendiendo por proyección, para que después veamos el video y vayamos conectando las ideas, ¿te parece? exacto, sí, y esto tiene que ver con en cualquier lugar donde exista un manual de técnica vocal, o lo pueden buscar en Google o lo que ustedes han estudiado. La proyección de la voz es lo que técnicamente nosotros denominamos como el soplo fonatorio o esta expiración activa, que es necesaria para que nuestra voz se produzca y lo que hace es lograr a través de una respiración suministrada adecuada, controlando el aire y el control suficiente del soplo, hablar de manera cómoda, sin la sensación de ahogarnos y con intensidad. Así Eso es proyección, para que incluso puedo estar hablando así es. y también está proyectado y que no tiene necesariamente relación con que no es exactamente lo mismo con volumen, que de pronto lo tendemos a creer que el volumen es cuando estamos hablando así. Efectivamente. Entonces, claro, vamos a contarle también Ujú. con estas definiciones, ¿cierto? Que el volumen tiene que ver con la intensidad, que equivale a la fuerza que emite el sonido, y podemos encontrar alta, baja, intermedia, el volumen, ¿cierto? Tiene que ver también con eso, y cómo se relaciona, por supuesto que se relaciona con, con la proyección. Claro que sí. Entonces, fíjate, Fran, yo me gustaría que, te digo, viéramos de nuevo el videíto, haciendo énfasis en este momento, mira. Cuando la bataca o el bastoncito este del cuenco toca el cuenco, voy a ponerle pausa, produce un sonido más bien estridente y brillante, que es el primero, ¿cierto? Es un fuerte Sí, y metálico. Este sonido después, al momento de que la bataca empieza a girar, rozando el cuenco, este sonido se empieza a volver más asentado o redondo, por decirlo así, y empieza a cubrir más espacio, ¿sí? Es como que envuelve el espacio. Todo surge entonces de un sonido más brillante y de una, digamos, tomando la definición que nos diste de volumen, de una intensidad media, por ejemplo, ¿cierto? Y una vez que yo ese primer sonido, ese sonido primario, lo empiezo a expandir de tal manera que envuelve, ahí el sonido tal cual empieza a tener una proyección, a expandirse, a crecer, pero no desde la tensión, no desde la fuerza, porque si, no sé si te fijas, pero por eso me gusta hacerlo con el video, el movimiento que ahora tiene el bastoncillo, la bataca, no es un movimiento ni fuerte ni tenso, tiene que estar relajado, suave, fluido, a diferencia del primer movimiento que genera un sonido con volumen, que es este. Voy a ser un poquito impertinente y lo voy a poner de nuevo. Este primero es fuerte, ¿te das cuenta? Es un campanazo que va con fuerza y que produce un sonido con un volumen o una intensidad tal, una fuerza intermedia, que luego eso, con un movimiento más sutil, fluido y constante, empieza a crecer. Entonces, por eso a mí me parece decidor la ejemplificación con este instrumento, porque parte con un volumen, parte con un sonido en determinado volumen y que no precisamente tiene que ser el volumen el que se mantenga siempre para que tú puedas ser escuchado o abarcar con tu voz, tu sonido, abarcar más espacio, llegar a más personas, ¿no? O, por ejemplo, estar a cierta distancia del micrófono y tener la herramienta de la proyección y no solamente del volumen para poder cubrir con el requerimiento de distancia, que ya estaríamos hablando de modulación, entre otras cosas, ¿no? Entonces, exacto.
Me parece ahí que aquí, perdón, en este ejemplo se ve muy clara la relación entre volumen y proyección, en el sentido de volumen es aquello donde genero ya sea una intensidad baja, intermedia o alta, como bien lo dijiste en la definición, yo produzco un sonido. Ajá, un sonido con tal volumen, no importa cuál. Pero después, dependiendo de lo que yo haga con mi aparato resonador, con el movimiento de mi respiración, ese sonido con determinado volumen se puede expandir o no, ¿verdad? Ahí está como la gran diferencia, me parece a mí. No sé cómo lo ves tú, Fran. Sí, me encantó de verdad, es cuando nosotros llevamos, y creo que a ustedes también les debe pasar, que todo toma más sentido de ver el video en primera, de decir como siempre el cerebro se empieza a cuestionar. ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Qué relación tiene? Y una vez que ya conocemos el significado, mira, ¿sabes qué? Volumen es esto, proyección es esto. ¿Y cómo lo llevamos? ¿Por qué decidimos, por ejemplo, nosotros mostrar este cuenco? Por esto. Y es como, ¿qué? Es como que se cae, se devela algo y tú dices, wow, volumen, pum. Y que tiene que ver también con que, por eso hay muchas personas que de pronto al hablar generan esto como, "Ugh", como que hay gente que dice, pero no grites o no te enojes. Y la persona dice, no sé, no estoy enojada. Porque se acostumbran a hablar así, tiene que ver también tanto con nuestro entorno, de cómo habla la gente con la que nos rodeamos, ¿cierto? Y que eso lo hemos hablado tanto también en nuestros cursos, de cómo el origen de nuestra voz tiene que ver también con el entorno en que nos movemos, nuestra cultura y todo eso. Mucho. Entonces, claro, llevar este primer sonido y decimos, wow, eso es volumen. Pero cuando este sonido toma cuerpo y tiene que ver con el conocer, con el expandirse y con el tener ya y se da, y uno lo puede dar cuenta porque el primer sonido sí es un poco incluso molesto para algunas personas, y después cuando va girando esto, va girando, va girando, va girando, es como, wow, sí, sí, le vas encontrando más sentido. Y tiene que ver con eso. Una vez que nosotros encontramos nuestra proyección adecuada, por supuesto que nuestra voz va a ser mucho más agradable para quien nos escucha. Pero ahora algo súper importante, ¿cómo, cómo estas definiciones las podemos llevar al trabajo práctico de trabajar ante un micrófono? Claro. Uy, pues mira, una de las cosas que a primera vista me viene a la mente tiene que ver con, por ejemplo, qué tanto yo necesito de volumen cuando estoy hablando en un micrófono, de volumen y de proyección, versus cuando estoy hablando con alguien a una determinada distancia, o incluso en un micrófono, pero en un sitio abierto o en un sitio cerrado. ¿Qué pasa? Que yo sé, conociendo estas diferenciaciones, estas distinciones, que para un espacio abierto necesito más proyección, menos volumen. ¿Te das cuenta? En cambio, en un estudio necesito menos proyección, un poco más de volumen, porque en todo caso el micrófono en un lugar cerrado se va a encargar de expandir mi voz. Entonces yo le tengo que poner menos preocupación u ocupación a ese ejercicio. Además, que cuando para mi práctica vocal yo voy a dar un discurso o voy a hablar con alguien en un lugar abierto o para muchas personas, la exigencia tal de la proyección es también para cuidar mi voz, ¿no? Que en todo caso no es tan necesaria cuando estás frente a un micrófono a corta distancia, que además tenemos tecnología a favor que nos pueden hacer una cierta nivelación o modulación después, ¿no? Entonces también ahí, ¿cómo desde mi cuerpo yo saber, aquí necesito menos volumen, más proyección, o en el otro caso más proyección, menos volumen, hacia dónde voy a focalizar mi trabajo vocal? Que también sabemos que un entrenamiento individual, un entrenamiento vocal, es importante que lo tengamos a la mano como artistas de la voz. Y entonces si sé que mi ejercicio va a ser para un micrófono en un lugar cerrado, mi entrenamiento vocal lo voy a distinguir hacia eso, hacia tener un poco más de volumen y quizá tonalidades y no tanta proyección.
pero si sé que va a ser en un lugar abierto, entonces mi entrenamiento vocal lo tengo que enfocar más a los resonadores, a la nariz, al paladar, a que esté totalmente colocado mi sonido para que yo pueda estar 1 hora, 2 horas quizá. Un actor, por ejemplo, que da una función de 2 horas, tiene que estar más ocupado de su proyección que de su volumen, ¿no? Exacto, sí. Y por ejemplo, que sería súper bueno, quizás mostrar así brevemente con unas palabras, un texto, si tienes a mano, la diferencia para quienes puedan estar viendo este video y recién estén conociendo este mundo de la voz, recién se estén familiarizando con estas definiciones, para que ellos al escuchar digan, ah, perfecto, ya tenemos un ejemplo que es el cuenco, pero ahora con la voz hablada. Si nos pudieras dar un ejemplo de aquí estoy trabajando mi volumen, aquí estoy trabajando mi proyección. Yo Claro. creo que el ejemplo que tú nos acabas de dar de, por ejemplo, un maestro de ceremonias a un locutor de cabina que está en un estudio pero realmente es impresionante porque ahí uno se da cuenta, es verdad, si uno está animando un evento donde tienes, no sé, 200 personas ahí en vivo, tienes un micrófono a qué distancia, por supuesto que vas a necesitar más proyección. Pero claro, si voy a un estudio, tengo la ayuda de que está todo insonorizado. Entonces, si nos pudieras dar un breve ejemplo para quienes no, no conocen todavía estas diferencias y no la han interiorizado. Claro, claro que sí. Hay un ejercicio que a mí me gusta hacer mucho en ese sentido. Eh, Vamos a agarrar cualquier frase. Tengo esta frase porque tiene muchas M's y no está de más decir que la letra M es de las que más nos ayuda por su colocación y su punto de articulación. Nos ayuda mucho a la proyección y al volumen, a ambos, ¿no? Entonces, la frase dice así: mi mamá me mima mucho, ¿cierto? Entonces, como hay muchas M's y las vocales obviamente están entre medio colocando el sonido, es muy fácil decirlo. Ahora, fíjate bien. Si yo digo, mi mamá me mima mucho, estoy en un tono medio grave, es uno cómodo, ¿cierto? Si yo lo empiezo a preparar en mi entrenamiento vocal para tener mayor proyección, lo primero que hago antes de hablar, obviamente, es fijar el volumen en el que voy a necesitar proyectar, ¿cierto? Entonces yo parto con la M, porque mi frase empieza con mi mamá, y agarro. Ese volumen es el que necesito, me alejo quizá, no sé, veo el espacio en donde estoy. Perfecto. A mí me sirve mucho la figura circular, por eso fue un poco como la idea de llegar también al cuenco para ir expandiendo el sonido, explorando la proyección. Y voy viendo el nivel de proyección que va necesitando mi voz y que vaya vibrando mi nariz, que en el fondo es el mismo sonido que genera el cuenco. Entonces ahí empiezo. Si mi máxima proyección es a la mitad de este círculo que yo armo con mi dedo, mi mamá me mima mucho, y ahí empiezo a calentar, ¿cierto? Más ahí de los matices, de tonalidad. Ahorita estoy en el entrenamiento vocal y estoy buscando justamente qué necesito sentir en mi cuerpo para saber que estoy proyectando lo que se requiere para el sitio que me lo está demandando, ¿no? Entonces, en proyección sería como eso. Fijo el volumen, proyecto. Mi mamá me... Y ahí que lo ubiqué, empiezo a decir todo lo que tengo que decir en esa sensación que me genera la vibración en mi rostro, en los huesos, en los músculos. Ahí, cuando ya lo identifiqué desde un primer ejercicio. Entonces, aumenté mi proyección. Ahora bien, si yo me voy al trabajo del micrófono para no saturarlo, porque además, cuando tenemos un micrófono cerca tenemos que cuidar una distancia específica, ¿verdad? Y lo que voy a trabajar es más volumen que proyección, porque no necesito envolver tanto. Empiezo en mi mismo tono medio grave, medio cómodo. Y el crecimiento es para arriba, no es circular. Mi mamá me mima mucho, mi mamá me mima mucho. Tiende a agudizarse un poco más el sonido, porque además uso una voz más popular que lírica. Para la proyección se utiliza un sonido más redondo con el paladar activado, más profundo en proyección. Entonces aquí no, se tiende a agudizar un poco más mi voz
tiendo a subir un poco más el volumen y me olvido un poco de la proyección, ya no vibra tanto, no es tan exigente en el sistema resonador este ejercicio. Entonces, lo agarré, mi mamá me mima mucho, ¿verdad? Y estoy ahí hablando y entonces tengo ya la sensación de vibración más bien en el pecho y estoy cuidando eso de no subir tanto el volumen o de no bajarlo tanto que sea inaudible y además qué tanto eso desgasta y qué tan desgasta mis vías vocales en cuanto a salivación, hidratar, si necesito tomar agua, si no, y también qué tanta respiración y apoyo voy a requerir para esta exigencia o para la otra exigencia, es decir, mis tomadas de aire y mi impulso expiratorio van a tener un matiz muscular o una tonalidad muscular mucho más distinta en el ejercicio de proyección que voy a hacer vibrar o el de volumen, que es simplemente fijar los decibeles alto, medio, bajo, y desde ahí solo estar consciente de sostenerlo para que efectivamente no se note tan desequilibrado el sonido, tan desmodulado. No sé si existe el concepto. Y si no lo inventamos hoy. Exacto, pero fíjate que mucho de indicarlo con el cuerpo, el crecimiento hacia arriba como volumen y el crecimiento circular como proyección, que es más redondo. Al menos a mí así me funciona, ¿no? ¿Tú Y cómo lo ves? vemos la importancia, Q, del cuerpo. Si el tema de hacer locución o de trabajar en actuación, en teatro también trabajas tú, no es solamente abrir la boca. No es solamente, o sea, hay una preparación. Sabemos que quizás hay personas que se ponen frente a un micrófono y no hacen ningún tipo de training antes, pero habemos personas que sí lo hacemos porque estamos conscientes de lo importante que es también poder cuidarnos y de lo importante que es ese entrenamiento previo para un mejor desempeño, de un óptimo desempeño de nuestro instrumento. Y ahora que tú acabas de dar ese ejemplo así súper práctico, siento que es necesario volver a ver el video porque tenemos que relacionar eso que nos acaba de explicar del por qué hemos escogido el cuenco tibetano para hablar de volumen, de proyección y de resonancia. Claro que sí. Y si me lo permites, Fran, entonces también voy a ir hablando a medida de que va avanzando el video, para ir también hablando de algunos otros elementos, ¿no? Entonces tenemos que aquí el movimiento, como les decía, que tiene que ver también con el movimiento nuestro de la cavidad vocal, de la mandíbula, de la tensión de la lengua y de los labios, ¿cierto? Que aquí, conforme avanza el ejercicio, yo voy relajando, pero no por eso disminuyendo la proyección, que esto tiene que ver con mi respiración, ¿verdad? Diferente a lo que vamos a ver ahora que termine el video con el volumen, que tiene que ver con una fuerza o un impulso que también tiene que ver con nuestro aire, un impulso expiratorio, ¿cierto? Que cuando yo exhalo, hay una cierta tensión muscular, como sabemos, en el diafragma, en las costillas, que es lo que nos va a permitir dar el primer sonido, el sonido primario, que además también requiere de cierta colocación, pero no precisamente siempre en la máscara. Como yo te hablaba en el micrófono, cuando es un lugar más cerrado, es generalmente una resonancia más en el pectoral o en la zona media del cuerpo. Y cuando estoy hablando de más proyección, es generalmente la zona de la máscara o de la cabeza, ¿sí? Y también mostrarles cómo va matizándose hacia un tono más grave. Mira, el primero, si te fijas, el primer toque es más agudo. Exacto. Y conforme se expande el sonido, tomas una suerte de profundidad, como que se va encerrando en el cuenco este sonido y crece ahí y se tiende a poner más grave, que es lo que yo les estaba hablando cuando nosotros proyectamos y estaba en el mismo tono medio cómodo, medio grave, sí, pero proyectado, voy a ponerle pausa, proyectado se tiende a escuchar más hacia lo grave, siendo que es el mismo tono. Y en cambio con volumen y en la resonancia del pectoral tiende a escucharse un poco más agudo, ¿verdad? Y como tú bien decías, para algunas personas el primer ataque o el ataque de la frase tiende a ser hasta molesto, hasta chocante, pero a medida de que yo voy efectivamente preocupándome, ocupándome
de colocar el sonido, y ahí interviene mucho el paladar, como sabemos, y también la colocación en el resonador indicado, empiezo a hacer de mi voz un sonido más estable, más envolvente, por lo que más aceptable o más agradable al oído del que me escucha. Entonces, fíjate cómo también aquí en el cuenco se nos da esa diferencia, porque también desde el oído es que nosotros podemos darnos cuenta si estoy trabajando volumen o estoy trabajando proyección. Si yo tiendo a escucharme más agudo, estoy trabajando volumen. Si yo tiendo a escucharme más grave, estoy trabajando proyección. Entonces, para evitar esa... Ese tip para que lo anoten, por favor repítelo. Es un tip que les va a servir muchísimo, de verdad, porque de pronto nosotros podemos manejar cosas técnicas sin saber su nombre. Podemos, claro, quizás yo estoy proyectando, y no tenía idea que estaba haciendo, que estaba proyectando, estoy usando volumen y no me daba cuenta, y quizás a cuántas personas les puede estar pasando esto, que al ver este video va a decir, ¿qué? Claro, es una muy buena manera de darnos cuenta cuándo estamos proyectando nuestra voz y cuándo estamos solamente usando volumen, para que repitas ese super tip. Sí, sí, claro. Cuando yo tiendo a escuchar mi tono cómodo, cuando yo hablo de tono cómodo, ¿cierto? Es el tono con el que yo generalmente me identifico para hablar, un tono Claro. medio grave, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tiendo a escucharme un poco más agudo, yo estoy trabajando el volumen ahí, estoy enfatizando volumen. Si yo tiendo a escucharme un poco más grave, como en este momento yo lo estoy haciendo, es el mismo tono, solo que activa el paladar. Ahí estoy proyectando. Entonces, ¿qué pasa también con esto, Frank? Que a medida de que voy tomando conciencia de justo esto, fíjate, no me había dado cuenta, ahorita la verdad es que lo estoy analizando en este segundo. A medida de que, por ejemplo, en un ejercicio de locución o en una cosa de comercial o algo así, me empiezan a decir, ay, tu voz está muy estridente o puedes bajar un poco el tono, es probable que no se tenga solamente que bajar el tono, incluso que no se tenga que bajar el tono, sino que tú lo que tienes que hacer es aumentar la proyección. Tú aumentas la proyección, cargas más a los resonadores de la cabeza y entonces empieza a hacer el sonido como algunos le llaman aterciopelado, o sector, Sí. ¿no? Pero sí sabes entonces nada más que es mandar atención al resonador, activar el paladar, e incluso hay personas a las que les sirve traer a la mente, a la imaginación, al cuerpo mismo, como tú decías, esta figura redonda más que vertical. El volumen para mí es como vertical y por eso te digo que lo tiendo a relacionar a la creciente agudo. Ah, ¿verdad? Entonces, ay, está muy agudo, estoy subiendo volumen, pero estoy descuidando mi proyección. Si bien en los ejercicios de micrófono y con lugar encerrado es importante el volumen, tampoco es menos importante la proyección. No es de lo que me ocupo más porque no lo requiero tanto. Pero, por ejemplo, en casos en los que te digan, está muy, aquí en México se dice, está muy reventada tu voz, o está muy estridente, está muy brillante, entonces yo empiezo a trabajar proyección y desde ahí aparece otra voz más profunda, con más presencia, y no precisamente tiene que ver con un rango de tonos, que por ejemplo para mí sería una limitante total, puesto que mi registro es medio agudo. Entonces, no podría hacer muchas cosas si yo no domino la proyección en ese sentido, porque básicamente mi voz es sobre todo joven, de niño joven, ¿no? Y es la proyección la que me da ese apoyo de poder colocar y darle más madurez a mi voz. Fíjate, madurez a mi voz. Exacto. Qué increíble este tema, Q, porque solamente estamos abarcando dos conceptos de tantos Sí. que se necesitan saber para eh, narrar, hacer una locución, son tantas cosas, ¿no? Entonces de pronto no es solamente tener una voz bonita, que ni siquiera, además eso es tan subjetivo, ¿no? El tema de tener una voz bonita, Claro. sino de que como todas las voces pueden servir y de cuánto beneficia el entrenamiento que tengamos para eh, mejorar nuestro desempeño. O sea, imagínate que una persona puede tener una voz espectacular y todo, pero al momento de grabar no sabe proyectar y está siempre en un volumen, con una intensidad. eh, y tiene que ver también aquí el oído, entra también que ver nuestro cuerpo, tiene que ver la imaginación, que también es un ejercicio que uso mucho
lo que tú decías con el tema de los resonadores. Dependiendo de los resonadores, me imagino cosas. Cuando tengo que decir algo, no sé, con autoridad, ya, yo me imagino que el resonador está, no sé, acá en la frente, o cuando tengo que hacer una voz como más juvenil, me imagino que tengo algo acá en la nariz. O sea, son muchos los factores que nos ayudan para proyectar la voz. Entonces es importante de poder aterrizar esto de cómo a través del cuenco tibetano nosotros podemos manejar volumen, eh, manejar nuestra proyección para un correcto y óptimo uso de nuestra voz como artistas de la voz. Exacto, exacto. Es hermoso, me parece también que además le sacas más provecho a tu instrumento, ¿no? En el fondo, si somos unos artistas y nuestro instrumento del que hacemos arte es la voz, a medida de que lo vas conociendo y de que le vas explorando con confianza, así como tomamos el cuenco, ¿no? En confianza, sin tensión, sin estrés, de una manera relajada, pues efectivamente ese sonido va a crecer y se va a expandir. Esa voz va a crecer y se va a expandir y le vamos a sacar las mejores características y poder potenciarla. Pero a medida justamente de que existan estos espacios o posibilidades que a mí también me hace muy feliz de intercambiar aprendizaje, de intercambiar conocimiento, de acompañarnos en los descubrimientos de, no me había dado cuenta que puedo entenderlo desde aquí también. Exacto, y que, bueno, que es también la apuesta de arte de voz, que es lo que trabajamos. No es solamente, no sé, léete un manual, revisa los conceptos y ahí estás tú, solo contra el mundo. Y que tú dices, y empiezas con tono, volumen, proyección, ay, timbre, ritmo, y son tantos conceptos que si uno los aprende a manejar Q, realmente es que te cambia todo. Cambia, porque uno puede saber los conceptos intelectualmente, lo podemos conocer, tú y yo, lo puedo describir, lo puedo decir igual que una enciclopedia, Exacto. pero lo sé ejecutar, Aplicarlos. sé aplicarlo, lo aprendí, lo puedo aplicar y después lo puedo replicar, o sea, explicarle a otra persona cómo llevar a cabo esto. Y es uno de nuestros grandes desafíos que en Arte de Voz, que es una de las cosas que hacemos, es ofrecer experiencias de aprendizaje, Eso. de que el aprendizaje sea realmente significativo y de que realmente preocuparnos y ocuparnos de que tú realmente aprendas. Más allá que lo hagas en un día, en 2 días, pero realmente de que tú puedas comprender que no es solamente de acá, que también necesitamos todo esto, nuestro cuerpo, nuestro corazón, o sea, son tantas cosas que influyen en este tema que es maravilloso y es una de las principales apuestas que nosotros tenemos en arte de voz, de que imagínate, o sea, el solo hecho de buscar un instrumento casi desconocido para la mayoría y decir, ¿sabes qué? ¿Te habías dado cuenta de que tiene tanta similitud con nuestra voz? ¿Y tú, en serio? Exacto. A mí me parece que eso es como la gran diferencia de arte de voz o de nuestro compromiso en el fondo, como en el acompañamiento del aprendizaje hacia la voz, pues porque sabemos que existen muchas personas, muchos sitios, lugares que se dedican a esto. Todos son válidos, todos son importantes, todos son, en el fondo, todos estamos, ¿no?, en esto. Creo que lo que nosotros buscamos, Fran, yo en Arte de Voz y las personas que nos acompañan como invitados especiales, es justamente hacer un aprendizaje, como tú decías, Fran, significativo, pero que está arraigado además a un calor humano de explorar. Por eso me gusta mucho esa palabra, indagar, explorar, darse cuenta, que no tiene que ver mucho con cumplir un objetivo, pero sí ir tras un propósito, ¿no? Y que eso es acompañado con otro ser humano, que es eso, ser humano, que no es alguien que lo sabe todo o que es el super mega experto y que tiene todas las respuestas. Pues no,
estamos aquí los dos aprendiendo. Yo Exacto. he aprendido algunas cosas, te las voy a mostrar, tú vas a encontrar otras, me las vas a mostrar y nos vamos a sorprender los dos en nuestra exploración. Sí, y nos ha pasado. En este año que llevamos trabajando en arte de voz, eh, hemos tenido, yo creo que muy lindas experiencias con cada una de las personas que ha confiado en nuestro trabajo, que ha decidido capacitarse con nosotros, de estar en entrenamientos y ha sido un proceso muy enriquecedor, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde, como bien decías, la oferta es infinita. Hay de todos los colores, de todas las formas. Y como bien dices, no hay ninguno que sea así como nosotros nos vamos a decir, no, es que nosotros somos mejores. No, la gente puede eh, Elegir. elegir, A mí me parece. ver, conocer y es válido. De pronto de ver la experiencia. Yo siento que y lo hemos conversado mucho, el conocimiento nunca va a ocupar espacio, siempre va a ser mejor de que tú aprendas en un lugar, en otro lugar, que aprendas un concepto, otro, que aprendas lo mismo de pronto con diferentes metodologías, eso también te va a hacer crecer. Yo siento que como artistas de la voz, y es lo que nosotros siempre decimos en nuestras sesiones, ya sea en los individuales o grupales, lo importante que es la capacitación, el no dejarnos nunca así como, no, es que ya yo soy actor o soy locutor o soy esto, no sé yo para qué sigo estudiando, si ya lo soy, ¿te entiendes? Y saber de que, como bien dices tú, y sobre todo teniendo en cuenta que los seres humanos tenemos tiempos distintos, aprendemos de manera diferente y de cómo nosotros tenemos que irnos adaptando a cada una de las necesidades de, de las personas que llegan a tomar talleres con nosotros. Y sobre todo la honestidad de cuando tenemos las entrevistas, de saber bien qué es lo que quieren ellos conseguir con una tutoría, por ejemplo. Y nosotros también ser honestos de saber, ¿realmente podemos ofrecer aquello que nos están pidiendo? Exacto, exacto. ¿Hasta dónde, cuáles son los límites, ¿no? En el fondo, o cuáles están siendo nuestros límites ahora, qué sí podemos, qué no podemos y qué queremos poder y ahora no podemos. Exactamente, también decir, ay, mira, nos encantaría, pero mira, por ahora, no. Entonces esto nos lleva a una bonita reflexión y que tiene que ver del por qué nace también este webinar, si esperamos que podamos tener más seguido este y otros temas de interés para todos aquellos que trabajamos con la voz. Y es algo que me han preguntado y que lo conversábamos, de hecho, ayer, y es que ¿seremos realmente conscientes del, del poder que puede influir el sonido y el silencio en nuestras vidas? ¿Realmente tomaremos conciencia de eso o vamos nomás? Y es como ya, habla, Como que en listo. automático, sí. Claro, realmente no, es un tema para cuestionarse porque ¿realmente seremos conscientes de cómo influye el sonido y el silencio en nosotros? Nosotros. Fíjate qué bonito eso que hablas del silencio, ¿no? Y el sonido como en contraste. Y de nuevo, me parece de verdad como útil esta metáfora o este paralelo que estamos haciendo con el cuenco, como hablábamos. Algunas personas lo llegan a usar incluso para sanación, para relajarse. Y efectivamente, ¿qué tanto tú usas tu propia voz a favor tuyo para sanarte, para relajarte? ¿Qué tanto puedes usar tu voz para relajar a otros? Eso también es algo que me aparece, ¿no? ¿Qué tanto puedo usar mi voz para relajarme a mí, sanar a otros, relajar a otros? Porque es efectivamente una vibración, es una vibración que trasciende mi cuerpo, va más ahí de mí y que sin duda tiene un efecto en el otro que la escucha, desde el contenido, obviamente, las palabras que yo estoy diciendo, pero también el tono, el volumen, la proyección, dicen, aquí decimos en México, la intención con la que van las palabras, ¿no? Entonces, desde ahí, creo, esta es mi humilde opinión, no estamos del todo conscientes de la resonancia o de la trascendencia que tiene nuestra resonancia al respecto de nuestra voz, ¿no?
porque tampoco es, fíjate, qué bonito, Frank, esto también se abre hacia al tema de los puntos energéticos, que no me quiero tampoco ir hacia otra parte para no distraernos tanto, pero que también tiene que ver mucho con desde dónde digo lo digo desde el corazón, lo digo desde el cerebro, desde lo intelectual, lo digo desde el estómago, desde mis vísceras, lo digo desde mi sensualidad, desde mi pelvis, desde dónde estoy hablando esto, y así sale el sonido, así resuena, ¿no? Entonces, es bien probable que lo hagamos bien inconscientemente, y conforme nos vamos educando en esto de la voz, y cuando digo educando, quise decir más bien formando, cuando nos vamos formando en este tema de la voz como un arte, la voz hablada como un arte, nos vamos a dar cuenta que es nuestra presencia, y que nuestra presencia dice más de nosotros de lo que nos podemos dar cuenta, y que no precisamente lo podemos controlar, pero sí tenerlo en cuenta, sí hacerlo consciente. ¿No? Absolutamente, Cusa. Y es verdad, yo creo también, al igual que tú, que no estamos tan conscientes, no estamos tan conscientes de cómo puede influir el sonido y el silencio. Porque es verdad, muchas veces nos cuesta quedarnos en silencio cuando tenemos ganas de responder y decir cosas. Y tiene tanto que ver lo que dice con el cómo lo digo, porque hay muchas situaciones, y estoy segura, yo creo que la mayoría de la gente va a coincidir con esto, que hay muchas situaciones que se podrían evitar solamente si nosotros sabemos intencionar nuestra manera de hablar. Porque hay personas que hablan de una determinada manera y la otra persona, que es un ejemplo que decía al inicio, pero ¿por qué estás enojada? Y, no, si no estoy enojada, es que yo hablo así. Sí. Eh, claro, para esa persona que habla así, como de esa manera, es normal, ¿no? Pero para una persona que toda su vida quizás ha escuchado que todos hablan más bajito, de una manera más amable, con más armónicos, más sonrisa, que llegue una persona y le hable de esta manera, es como, eh, ¿qué le pasa? ¿Así? ¿Por qué me grita? Y, no, si no te estoy gritando. Como otro extremo. Es como, no, no. Y claro, entonces hasta ahí uno se da cuenta de lo poco consciente que somos de nuestro volumen, de nuestra proyección, de nuestro tono y sobre todo de nuestra intención. Porque de pronto es como cuando alguien le pregunta a otro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ah, pero dile a tu cara. Y es como, ay, sí, no le dije a mi cara que estoy bien. Y es como que de pronto nos ponemos así como enojados, y puede ser por carga laboral, porque estamos pensando, pero no necesariamente estamos enojados. Entonces, ahí viene el otro tema, la conciencia. Exacto. Tomar conciencia. Esto también lo trabajé con un profesor mexicano que nos decía eso. Tavo Garay, siempre pregúntense, cuando le pregunta a alguien, ¿están bien? Que su cara comunique que están bien, para que no le digan así como, ¿te pasó algo? No, no. Y es como que ahí uno recién se da cuenta, ay, tengo el ceño fruncido, no me había dado cuenta. Y no estoy enojada. No sé si ahorita ha pasado, como a mí me ha pasado de pronto, es como, ¿estás enojada? No, no. Y es que de pronto uno se pierde y como que, no sé, que se pone a pensar y perdemos esa conciencia de que, claro, tendemos a tener todo ya tan estructurado que si una persona está así, inmediatamente está enojada y no, no puede ser que esté pensando así, pero está enojada. No, no estoy enojada. Y estamos, Entonces volvemos al tema de la conciencia. exacto, y estamos interpretando todo el rato, y muchas veces no estamos siendo conscientes de nuestro gesto, ni de nuestra voz, ni de nuestra postura, ni de nuestra respiración. Lo hacemos en automático, y entonces el otro se encarga de interpretar todo eso, y entonces empezamos a crear historias y suposiciones, Sí. y Ah, es se que yo crean creí que tantos estabas enojado conflictos. porque como me miraste así, Yo y pensé aparte, que, creí que, y pues, ¿no? Y ahí ya nos metemos en una bola de nieve de la comunicación con malas prácticas. Bueno, oye, Fran, pues aparecieron muchos temas, no sé cómo lo ves tú, pero a mí me gustaría de verdad que si alguien ha llegado hasta aquí con nosotros, escuchándonos en nuestra exploración, que nos escriba en los comentarios o sí, por interno algún otro tema que les gustaría tratar.
si tienen dudas o cosas que les aparecieron también con el cuenco, si conocían el cuenco o no lo conocían, si encontraron otras diferencias, otras semejanzas, más bien que diferencias, otras semejanzas con nuestra voz y el cuenco, que seguro los hay, y nosotros somos dos miradas, no más, ¿no? Mientras Exacto. más miradas, más ideas aparecen. O sea, que ojalá estemos comunicados con las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, que nos escriban comentarios, que nos manden internos, para poder producir más de este aprendizaje, ¿no? Así es, y seguir creciendo juntos. Entonces, queda abierta la invitación para quienes, como dice Q, nos han acompañado hasta este minuto, y escríbanos qué les pareció este espacio que estamos iniciando para ustedes y por supuesto también para nosotros. Siempre hemos dicho que acá todos salimos beneficiados, sobre todo cuando hablamos de algo tan maravilloso como en nuestra voz. Y también repliquen el video, compártanlo, comenten, pónganle like y sobre todo compártanlo y cuéntenos qué les pareció. Y contarles de que nosotros estamos realizando actualmente tutorías de voz hablada personalizadas a precios buenísimos, así que nos pueden contactar en artedevoz@gmail.com. En Instagram estamos como @arte de voz y lo mismo en Facebook, estamos como @arte de voz o Academia Arte de Voz. Somos una academia chilena mexicana que trabajamos con más profesores que llegan de pronto, pero quienes estamos con este proyecto así es Q y que les habla, Francesca. Así que eso, queremos saber qué les pareció y que nos cuenten y nos digan y nos sugieran otros comentarios porque de la voz, o sea, tenemos miles de temas para hablar. Y así es, pues. Pues, Fran, ha sido de verdad un gustazo conversar contigo y reflexionar acerca de nuevo de la voz, que no, Así es es, un tema inagotable, yo pienso, y esta vez con así es. el cuenco. Muchas gracias, Fran. Que estés muy bien, Q, y nos vemos entonces. Y no olviden dejar sus comentarios. Así es.